Bueno, el problema 25. ¿Qué dice el problema 25? Tenemos una piscina. Esa piscina en el fondo tiene un plano inclinado. ¿Bien? Tiene un plano inclinado. Acá lo voy a remarcar ese plano inclinado. Está en ese plano inclinado. Y en la parte menos profunda tiene una altura de 3 pies. Y en la parte más profunda tiene una altura de 8 pies. El ancho de la piscina es de 30 pies y el largo son 40 pies. Bueno, lo que nos pregunta es lo siguiente. Suponga que la piscina está vacía en un instante inicial y a la piscina empieza a agregársele agua. Entonces, si ustedes observan al principio de la piscina, cuando empieza a agregarse agua, empieza a llenarse esta parte, la parte más profunda, y esto empieza a formar así como prismas triangulares, o si quieren podríamos llamarlo cuñas triangulares con esta agua, ¿cierto? Acá todo esto va a ser agua. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es poder describir el volumen de agua dentro de la piscina para cualquier altura. Entonces acá vamos a llamar a esta altura, vamos a llamar a esa altura H. Y esa es la idea. La idea es que nosotros vamos a querer determinar el volumen de agua dentro de la piscina para cualquier altura H fijada o cualquier altura H dada. Tengan en cuenta una cosa, muchachos. Este problema necesitamos dividirlo en dos partes, porque esta parte donde se forman cuñas precisamente es hasta altura 5, ¿cierto? Porque si toda la altura es 8 y acá en la menos profunda es 3, entonces de 0 a 5 vamos a ir en esa parte apenas llenando el plano inclinado, ¿ok? Y luego lo vamos, como les digo, lo dimos en dos partes. La segunda parte, ¿cuál va a ser? Vamos a suponer que ya está lleno esto que estoy remarcando. Es decir, toda esa cuña grande. Y ya después lo que se va a empezar a llenar, ¿qué va a ir formando? Va a ir formando, eh, llamémoslo tablones o planchones de agua, que serán básicamente paralelepípedos de agua, ¿sí? Entonces vamos a separar el problema en esas dos partes. En esas dos partes, separemos el problema y pues vamos a ver. Espero que quede claro por qué debemos separarlo en dos partes. Entonces, en la parte inclinada, observen, como les digo, en la parte inclinada vamos a agregar acá unas variables. Bueno, acá voy a poner un dibujito más abajo. Observe, este es la cuña completa. El triángulo grande que se encuentra en este momento en pantalla es la cuña completa. Este triángulo es la parte del plano inclinado completa. Y esta parte que estoy remarcando, ese triángulo pequeño, viene siendo que el triángulo del volumen de agua. Entonces acá vamos a agregar unas variables. ¿Qué variables agrego? Bueno, h para la altura y voy a agregar x para esta longitud. Entonces, ¿cómo va a ser el volumen de esta cuña de agua? Va a ser el área del triángulo por la profundidad. Recordemos, voy a ir acá un momento a la parte de arriba para que vean que la profundidad, ¿cuánto es? Es 30, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda el volumen en esa parte inclinada? Va a ser 30, que es la profundidad, por el área del triángulo. El área del triángulo, ¿quién es? Es h por x sobre 2. Y ese sería el volumen en términos de h y de x. Pero, al igual que en los ejercicios anteriores, necesitamos que el volumen quede solamente en términos de la altura, es decir, de la profundidad. Para eso, entonces, vamos a utilizar semejanza de triángulos. Usando semejanza de triángulos, entonces establecemos lo siguiente. H es A5, ¿como quién? Como 5 es A40. H es A5, como 5 es A40, y obtenemos esta relación que aparece aquí. Tenemos esta proporción. Y bueno, pasamos a multiplicar en el X, y 5 sobre 40 es un octavo. Entonces de esta manera nos queda que H es un octavo de X y por lo tanto X es 8 veces H.
es 8 veces h. Tengan en cuenta que yo quiero despejar x porque quiero reemplazar x. Quiero reemplazar x para que así mi volumen quede solamente en términos de la variable h. Entonces, reemplazando x en esta parte, podemos observar que el resultado nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a llevar x a esta parte. Y observe que x vale 8h, ¿cierto? Vale 8h. Entonces ahí nos va a quedar 8h cuadrado sobre 2 es 4h cuadrado por 30. Entonces esto nos da un resultado de 120h cuadrado. Bueno, acá está reemplazado el 8h. Y este va a ser el volumen hasta la parte inferior, es decir, hasta que apenas apenas se llena esta cuña. Luego, como les digo, empieza a aparecer paralelepípedos, ¿no? Paralelepípedos de agua, como planchones de agua. Eh, entonces, el volumen en la parte superior. ¿Cómo es el volumen en la parte superior? ¿Cómo es el volumen de estos planchones de agua? Voy a dibujar por acá alguno. Vamos a dibujar alguno por acá. Vamos a poner por acá el volumen de un planchón de agua de este. Es decir, acá va a tener cierta altura, pero tengan en cuenta una cosa, la altura de aquí no es este pedacito. Esta no es la altura. ¿Cuánto es la altura? La altura va a ser todo esto. O sea, desde la parte del piso hasta acá. Esto es lo que va a ser la altura, todo esto. Esto será la altura h. Pero ojo, yo no puedo calcular cómo será el volumen de este paralelepípedo. Va a ser No, esta altura pequeñita, ¿cierto? Esta altura pequeñita por el ancho por el largo. Es decir, esto va a ser, vamos a llamarlo P por el ancho que es 30 por el largo que es 40. Pero ¿quién es P? ¿Quién es P? P no es otra cosa que toda esta altura h quitándole ¿cuánto? ¿Cuánto le quito a h para que me quede precisamente esta cantidad pequeñita? Le voy a, 8H, ¿no? le voy a quitar 5. Porque, cierto, perfecto. 5 es esta altura. Observen, si a toda esta altura h le quito 5, me queda esta altura pequeñita de acá, ¿cierto? Si a toda la altura h le quito 5, que es hasta acá, me queda esto que estoy remarcando en azul. Es decir, que ese P que estoy poniendo acá arriba, de hecho, vale h menos 5. Entonces vamos a ir a las cuentas en la parte de abajo. El volumen en la parte superior, ¿quién es? Bueno, el volumen en la parte superior tenemos 3000. ¿Qué es 3000? 3000 es el volumen de la parte inferior llena. Yo no puedo despreciar ese 3000, no lo puedo obviar. ¿Por qué? Porque simplemente yo no puedo decir que cuando empieza a llenarse la parte de arriba, abajo no hay agua, ¿cierto? Este volumen va a ser el volumen constante de la parte de abajo. Y a partir de que ya tengo esa parte llena, entonces empieza a llenarse la parte de arriba. Entonces, ¿cómo tengo este 3000? Básicamente lo que hago es reemplazar en la fórmula que acabamos de obtener en la parte de arriba, en esta fórmula, 120h cuadrado, reemplacen h por 5, que es la altura de esa cuña completa. Entonces queda 120 por h cuadrado, es decir, por 5 al cuadrado y nos da 3000. No puedo, como les digo, si yo quito ese 3000 es como estar suponiendo que el agua, cuando voy llenando la parte de arriba, el agua está flotando ahí sobre el aire y que no se está apoyando en el agua que está en la parte de abajo. Eso no es posible, ¿cierto? No tiene sentido. Entonces, necesitamos poner en la parte de arriba, ya tiene un volumen inicial, porque tengan en cuenta que estoy calculando el volumen de la piscina, no el de cada una de las partes. Claro, el volumen en la parte de abajo coincidía con el volumen de la piscina, lo que llevaba lleno. Pero en la parte de arriba, ¿qué es el volumen de la piscina? El volumen completo de la parte de abajo, ¿cierto? De esa cuña, más lo que se vaya llenando en la parte de arriba. Y es precisamente lo que estamos haciendo acá. 3000 es el volumen en la parte de abajo. Habíamos dicho que el volumen en la parte de arriba, ¿quién es? Es h menos 5 por 30 por 40. Bueno, y hacemos las cuentas y esto da 1200 por h menos 5 más 3000.
Y seguimos haciendo las cuentas y obtenemos que esto es 1200H menos 3000. Finalmente, entonces expreso el volumen de la piscina en términos de ¿quién? En términos de H, teniendo en cuenta que es una función que se divide en dos tramos. Va a ir de 0 a 5 con la fórmula de la parte de abajo, del volumen de la parte de abajo de la piscina, y luego desde 5 hasta 8 con el volumen que acabamos de calcular para la parte superior. Bien, eso nos da una función definida a tramos. Y ahí pues precisamente tenemos ahí ya estipulado lo que viene siendo eh, el dominio, ¿cierto? Acá mismo está el dominio de dónde va a ir. Va a ir de 0 a 5 y luego de 5 a 8, es decir, en total ese volumen va de 0 a 8. Y como les digo, podemos analizar ese dominio a partir de la gráfica. Si ustedes observan, H es la altura del nivel del agua sobre la piscina. Entonces, ¿cuál es el menor valor que puede tomar H? 0, cuando la piscina esté vacía. ¿Y cuál es el mayor valor que puede tomar H? 8, cuando la piscina está totalmente llena. ¿Puede tomar más de 8? No, porque el agua se saldría a la piscina, ¿cierto? ¿Y podría tomar valores negativos? No, ¿cierto? Porque la altura mínima es 0. Entonces eso coincide con lo que calculamos acá en esta parte. ¿Bien? Bueno, con esto terminamos esta parte de los problemas de modelados. Estos problemas, como les dije en alguna oportunidad, van a ser importante tener mucha práctica con esto, porque cuando lleguemos a la parte de optimización, esto va a ser apenas la primera parte, es decir, modelar un fenómeno mediante una función que será obtener una función objetivo como tal. Obtener esa función objetivo es apenas la primera parte para empezar a hacer todo el problema. Entonces con esto debemos tener algo de práctica. ¿Bien?